muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar ahí, atentos a nuestro programa Encuentros. En el día de hoy hablaremos de un nuevo tema polémico, como siempre lo hacemos, pero no por ser potencialmente polémicos, sino simplemente porque denunciamos lo que se hace y se predica mal. Así de sencillo. Entonces, ante lo errado, pues quedamos como radicales y polémicos, pero el problema es que la gente se ha alejado tanto de la verdad bíblica que nosotros, para ellos, parece como que nosotros somos los errados, extremistas y radicales, pero en realidad es la gente y los malos pastores del día de hoy los que están en el extremo del error bíblico y muy alejados de la verdad bíblica. Entre tanto, nosotros estamos pegaditos a la verdad de cada tema. Por eso la gente, en su extremo errado, cree que somos nosotros los que estamos en el extremo. O sea, es una cuestión de ángulo de posicionamiento y visión de los temas. Depende desde qué montaña estás viendo el suceso. El tema que tocaremos hoy está centrado en la forma y enfoque de presentación de la salvación que se hace a la gente. Es decir, dicho en otras palabras, cuando escuchamos a un evangelista o a un pastor y lo analizamos en su exposición del evangelio, o lo que él llama el evangelio, nos damos cuenta que la grandísima mayoría de predicadores presenta el evangelio como se hacía y se debe hacer a un judío. Sí, ha oído bien, estimado oyente. Muchos de los pastores de hoy predican a los gentiles tomando los pasajes dirigidos para los judíos, y es eso lo que enseñaremos en el día de hoy. Ya no solo se comete el grave error de predicar un evangelio equivocado, no solo se comete el error teológico de aplicar pasajes de creyentes a inconversos, sino que también se aplica erradamente la forma de exponer el evangelio hacia los gentiles haciéndolo como si fueran judíos. No estamos hablando aquí del método falso de la oración de fe, no. El método que estamos hablando hoy es otro método, que es el de predicar a los gentiles como y con el método judío. Lo que hoy estamos hablando es de que muchos pastores, incluso bien intencionados, incluso hasta mínimamente correctamente doctrinales, presentan el evangelio a los gentiles como si se le presentara a un judío, con pasajes y método judío aplicado a los gentiles, y eso no funciona y no es correcto. O sea, a ver si me explico. Paradójicamente, aunque hacen una exposición correcta y bíblica, el problema es que lo hacen incorrectamente aplicado y lo hacen hablando a los gentiles con pasajes de la Biblia para los judíos. En la Biblia hay dos formas de predicar, una a los judíos y otra a los gentiles. Es decir, la forma de predicar a un judío es bíblica, pero si la aplicamos a un gentil es errada y el gentil no se convierte. Y eso es lo que pasa muchas veces en el día de hoy. Repito que no estamos hablando aquí del error de la famosa oración del pecador o la oración de fe, no, de eso no estamos hablando hoy. Estamos hablando de un método correctamente bíblico, pero, erradamente aplicado. Sí, tal como oye. ¿Y cuál es el método correcto pero mal aplicado? Pues lo acabamos de decir, usar el método judío aplicado a los gentiles. Por eso predicar el evangelio verdadero con el método correcto es todo un arte, estimado oyente. Un arte que pocos tienen o que pocos tenemos. Por eso nos esforzamos en preparar a la gente correctamente en el verdadero evangelio y en la verdadera forma técnica y bíblica de exponerlo. O dicho en palabras del Señor Jesús, saber pescar hombres. Explicaremos esto más detalladamente y pedimos al oyente que, a partir de hoy, observe detenidamente cómo predican la mayoría de los pastores. Y verán que tenemos una vez más la razón en lo que decimos. Primero, predican un evangelio no bíblico, emocional, sentimental y materialista. Segundo, predican la oración de fe, la mal llamada oración del pecador.
Y tercero, muchos pastores predican a los gentiles como si fueran judíos. Estos son los tres grandes errores en la predicación del día de hoy. Sabemos que el método de la oración de fe es totalmente falso, pero no estamos hoy hablando de eso, no. Para ese tema de la oración del pecador, tienen en nuestro canal un videomensaje específico. Búsquelo por favor y escúchelo. Pero hoy no estamos hablando de eso. Hoy estamos hablando de algo más sutil, que no se dan cuenta algunos predicadores. Y es que le predican a los gentiles como si fueran judíos con lenguaje y versículos para judíos. Repito, le predican a los gentiles como si fueran judíos con lenguaje y versículos para judíos. Eso es lo que vamos a enseñar hoy para que usted, estimado oyente, así sea un simple creyente, un evangelista o quizás un pastor, no cometa ese error en su forma de predicar la salvación. Entremos en materia. Cuando estudiamos la prédica de los apóstoles, notamos que hay una clara diferencia en la forma de predicar el evangelio según sea su audiencia de judíos o sean gentiles. Y nosotros hemos aprendido de ellos que al judío se le debe demostrar por las profecías del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías, o sea, el Cordero perfecto expiatorio. Entonces, el judío, cuando comprende esto, pone su fe en Jesús, o sea, cree en él. Por eso hay tantos pasajes en los evangelios con la frase creer en Jesús. Porque en el tiempo de Jesús, recordar que él vino a los suyos, o sea, a los judíos, y a ellos les hablaba en el enfoque judío. Creed en mí, decía Jesús. Pero el lenguaje a un gentil es diferente. Puede confirmar esto que decimos recordando todos los pasajes que conocemos de creer en Jesús, que se ven abundantemente en los evangelios, donde constantemente se repite simplemente creer en Jesús. Para ratificar esto que decimos de predicar la fe en Jesús, también hay otros pasajes en el resto de la palabra, como por ejemplo en Hechos capítulo 9, versículo 22. Saulo mucho se esforzaba y confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Mesías. En Hechos capítulo 18, versículo 28 dice, Apolo, con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías, precisamente para que crean que Jesús era el Mesías. En cambio, al gentil hay que predicarle de otra manera, y la Biblia lo hace de otra manera, así que hay que tener cuidado cómo se predica sobre todo a nuestro ambiente occidental gentil. Al gentil, o sea, a las personas que no son judías, hay que demostrarles primero que hay un único Dios creador, y que ese Dios único es un Dios juez y justo, que llamará a cuentas al gentil, y que ese Dios debe castigar y hacer justicia sobre las cosas malas que hace el gentil, por haberse saltado la conciencia y por haberse saltado el razonamiento que Dios le dio de forma innata. Cuando alguien se salta la conciencia, eso es pecado. Ahora, cuando el gentil reconoce eso, es decir, que ha roto su conciencia y su razonamiento, o sea, ha cometido pecados, entonces hay que mostrarle que merece justicia divina. Pero la buena noticia es decirle a ese gentil que esa justicia le cayó a un hombre perfecto, el cual es Jesús, para que no le caiga a él. O sea, el gentil llega al mismo lugar que el judío, pero por diferente camino. El gentil reconoce primero sus pecados y luego se apropia de la justicia de Jesús, para ser declarado inocente. Pero el judío primero cree en el Mesías y luego se arrepiente de sus pecados. Por eso tenemos innumerables pasajes en la Biblia dirigidos a judíos donde se dice creer en Jesús. Pero aquí radica el error de los predicadores de hoy ante la gente, que predican que crean en Jesús, en lugar de predicar la justicia caída sobre Jesús. Al gentil de hoy hay que predicarle el Evangelio, y al judío hay que predicarle y demostrarle que Jesús es el Mesías, y así creerá en Jesús. Pero los predicadores de hoy usan los pasajes, o sea, los versículos de creer en Jesús, que son para los judíos, y se lo aplican a los gentiles del día de hoy, que no entienden nada lo que significa creer en Jesús, porque creer en Jesús para un judío es diferente de lo que hoy significa para la mayoría de los gentiles creer en Jesús.
Son dos cosas diferentes. Creer en Jesús hoy, en nuestro ambiente de iglesias, es una frase muy manoseada que no tiene ninguna profundidad ni significado. Es algo muy superficial, intelectual, repetitivo. O más o menos algo así como conocer al personaje central de las películas de Semana Santa. O como saber que hace unos 2000 años estuvo en la tierra un hombre que hacía milagros y que murió por los pecados. Eso es todo lo que normalmente significa creer para una persona del día de hoy en Jesús. Esa es toda la profundidad de fe de creer en Jesús. En cambio, para un judío, creer en el Mesías tenía un concepto teológico muy profundo y correcto porque el judío conoce el Antiguo Testamento. En cambio, el gentil de hoy normalmente no conoce prácticamente nada de la Biblia en su mayoría. El judío sabía lo que era la expiación, sabía el tema del sacrificio, sabía el tema de la justicia de Dios y la santidad de Dios. El judío sabía todo lo que decían los profetas del Mesías, entendía toda esa simbología de las cosas del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creer en Jesús implicaba dar por cerrado todo el Antiguo Testamento. Era un compromiso hasta la muerte. Pero para un gentil de hoy, creer en Jesús es solo algo superficial, intelectual, algo muy liviano. Algo muy oído, demasiado oído. Por eso no tiene impacto en su vida y no sirve para su conversión predicarle así: cree en Jesús. Eso no vale. Cuando leemos el evangelista Mateo, Lucas y Juan, vemos que se dice muchas veces, como dice la Escritura. Lo hacen precisamente para demostrarle al judío que Jesús es el que reúne las profecías como Salvador y Mesías, y así el judío creía en Jesús. El evangelista Marcos, en cambio, enfoca su narración desde el mismo inicio hacia el ángulo gentil, algo que no hace ningún otro evangelista, porque Marcos es una exposición netamente hacia los gentiles. Por eso utiliza otro lenguaje, con un lenguaje hacia los gentiles. Por eso, estimado oyente, cuando un predicador toma los pasajes de Mateo, algunos de Lucas o Juan, está aplicando pasajes de judíos a gentiles, y los está engañando. En cambio, Marcos enfoca correctamente el tema hacia los gentiles, arrepentimiento de los pecados y fe en el Evangelio. Incluso cuando en las epístolas los predicadores también toman pasajes de simplemente cree en Jesús, es porque de alguna manera esos pasajes en su contexto están dirigidos a los judíos. Pero cuando el contexto se dirige a los gentiles, se habla de creer en el Evangelio. Entonces, cuando un predicador cruza los versículos y aplica los pasajes de contexto judío a los gentiles, está cometiendo un grave error exegético y expositivo. Nosotros creemos que el Evangelio de Marcos y parte del libro de Romanos es el más idóneo para predicar a los gentiles. De hecho, Pablo, en la aparición de Jesús, fue enviado a los gentiles. Volviendo al punto clave. Los pastores del día de hoy predican a los gentiles equivocadamente, porque lo hacen con el enfoque judío diciendo: cree en Jesús, cree en Jesús. Pero eso al gentil, eso no lo salva, porque la gente no sabe lo que hay detrás de ese creer en Jesús. Le suena como a algo hueco, le suena solo a algo intelectual, a algo histórico. Les falta información, les suena solo a un personaje del tiempo pasado. En cambio, para el judío, como ya hemos dicho en el concepto de creer, es muy diferente al del gentil. Por eso al gentil no le debes predicar como un judío eso de cree en Jesús. Al gentil debes predicarle el Evangelio de Jesús. Al judío hay que centrarse en la persona de Jesús para que crea en él. Al gentil hay que centrarse en el Evangelio de Jesús para que lo crea. Repito, al judío hay que centrarse en la persona de Jesús para que crea en él. Pero al gentil hay que centrarse en el Evangelio de Jesús para que lo crea. Son diferentes formas, según vemos correctamente en la Biblia. Entonces, la gente, cansada de tanta insistencia de cree en Jesús, debes creer en Jesús, entonces va y dice: sí, pastor, ya creí en Jesús, no me rompa más la cabeza. Y entonces el errado pastor e ingenuo se cree que porque esa persona confesó que creía en Jesús, ya con eso la persona es convertida.
Pero en realidad lo que sucede es que tenemos una persona harta de que le repitan tantas veces lo mismo y harta de que le presionen con eso de cree en Jesús, cree en Jesús. Y entonces esa persona dice, ya creí en Jesús, ya recibí a Jesús, déjenme en paz. Cuando en realidad no creyó nada ni recibió nada. Lo único que recibió fue la presión de un predicador ignorante que presiona con el método que se le debe dar a un judío, haciéndoselo a un gentil. Espero que esto haya quedado claro, estimado oyente. Si hay preguntas, escríbanos al correo. Exponer el Evangelio es algo muy delicado, estimado oyente. Es un arte, tiene una técnica y debe hacerse con mucha sabiduría, cuidado y preparación, según sea la persona que tengas delante. No cualquiera sabe predicar el Evangelio en el día de hoy. Eso lo han visto nuestros ojos y nuestros oídos 1000 veces. Solo hace falta entrar a internet y ver cuántos pastores simplistas presionan a la gente, primero con la oración del pecador o la oración de fe, y luego con eso de crea en Jesús, crea en Jesús, crea en Jesús. En este ministerio tenemos dos cosas muy claras, estimado oyente. Primero, presentamos el verdadero evangelio a los gentiles desde el punto de vista jurídico. Y segundo, tenemos la verdadera técnica de pesca, es decir, la verdadera forma y método de evangelizar bíblico. Si algún pastor está interesado en el tema, se deja ayudar y nos escribe, recibirá ayuda. Le enseñaremos en estudios el verdadero evangelio y le enseñaremos la verdadera forma práctica de evangelizar a los gentiles, que son los que mayormente nos rodean. Entendiendo esto tan sencillo, de que hay dos exposiciones diferentes, una para los judíos y otra para los gentiles en la Biblia, pero una misma salvación, entonces, conociendo esto, tendremos paz, seremos más efectivos y correctos en la prédica de la salvación. Para explicar el Evangelio a un judío, necesitamos dominar y conocer muy bien el Antiguo Testamento. Para explicar el Evangelio a un gentil, necesitamos conocer muy bien el Nuevo Testamento, que conste en acta. Para ir terminando diremos que, en el día de hoy, los pastores cometen dos gravísimos errores. Primero, el error de la forma fundacional de las congregaciones. Y segundo, el error expositivo de la salvación, bien por la aplicación de la falsa oración del pecador o la oración de fe, o como ya hemos dicho, confundir la prédica a los judíos aplicada a los gentiles. Todos estos errores se producen a cientos en el día de hoy. Pero, antes de cerrar este mensaje, compartiremos el error del que hablábamos, y es el error del método fundacional de iglesias, error que también ya lo hemos mencionado algo en alguno de nuestros vídeos, y que se refiere a la forma de abrir un local, la forma de abrir una congregación o la forma de abrir la mal llamada iglesia. El habitual y errado sistema fundacional de iglesias del día de hoy, de cientos de pastores, de institutos bíblicos, de obras misioneras o incluso de iglesias madre, no tiene nada que ver con el modelo neotestamentario ni apostólico. Sin embargo, este ministerio sí respeta, acata y obedece el consejo y modelo bíblico eclesiológico. El modelo apostólico era ir a diferentes ciudades y en los lugares públicos se exponía el verdadero evangelio. Luego, las personas interesadas hablaban con los apóstoles y luego se convertían. Entonces, y solo entonces, esas personas convertidas se reunían en casas. Los grupos eran pequeños, íntimos y más fáciles de enseñar, tanto en conducta como en doctrina. Se filtraba a la gente y se aseguraban que solo hubiera ovejas y no cabras. Y si se descubría alguna cabra infiltrada, se la disciplinaba o se la expulsaba. Eso lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. No vemos nunca en el Nuevo Testamento locales alquilados ni mucho menos mega iglesias. Solo vemos grupos pequeños y en las casas. Nunca vemos a Pablo alquilar un local, ni comprar una mega iglesia, ni un mega edificio, ni pedir dinero para eso. ¿Se ha dado cuenta de ese detalle, estimado oyente?
Y si alguien nos saca el falaz argumento de las 3.000 personas y las 5.000 personas del libro de Hechos como un argumento para las mega iglesias, en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4 respectivamente, le diremos que ese argumento no le vale para defender una mega iglesia, porque toda esa gente fue utilizada y dispersada por todo el imperio para llevar el evangelio. No estaban congregadas en Jerusalén como una mega iglesia por años. Al contrario, fueron perseguidos y dispersados, así que duraron muy poco tiempo juntos. Esas personas fueron casi inmediatamente dispersas por la persecución, dice el libro de Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4. Ahora, si usted quiere meter miles de cabras en un local, hablar moralidad bíblica, hacer negocio, vivir de ello y ser famoso, hágalo. Pero eso no es bíblico, eso no es una iglesia y eso no agrada a Dios. Ahora, si usted tiene temor de Dios y quiere ser fiel a la palabra de Dios, quiere trabajar solo con ovejas correctamente convertidas por medio del Evangelio, entonces reciba este consejo y no se preocupe, nunca tendrá una gran iglesia porque la fe verdadera y fiel y radical es siempre de pocos, dice la Biblia. La fe es solo de un grupo pequeño, de una manada pequeña, dispuesta a tomar la cruz y ser fiel y radicales. Y si un grupo creciera un poco, entonces lo dividiríamos para poder atenderlo mejor. No estamos en contra de alquilar un lugar de reunión, pero no es la meta, no es cómo se comienza, cómo se empieza una congregación. El error fundacional del día de hoy es hacer campañas que parecen evangelísticas, que parecen bíblicas. Mucho ruido y pocas nueces, decimos en España. Se hace ruido, se enseña moralidad motivacional, show, música. Luego invitan a gente a reunirse en un determinado local nuevo y ponen allí un pastor locuaz, que conoce solo algunas páginas de la Biblia, y empieza a dar espectáculo a gritos con el micrófono en mano. Y claro, luego hay que pedir el falso diezmo. Eso es lo habitual en el día de hoy, estimado oyente. Pero no es lo que dice el Nuevo Testamento. Ese modelo de iglesia fundacional no es el correcto ni lo vemos en el Nuevo Testamento. Ese es el modelo para fundar iglesias de cabras, no iglesias de ovejas. El modelo bíblico de fundar iglesias de ovejas, que este ministerio aplica, es el modelo de predicar el evangelio uno a uno, persona a persona, tinaja a tinaja. Y si alguien se convierte, entonces discipularlo de forma individual, y si en esa localidad hubiera varias ovejas, entonces, y solo entonces, les animaríamos a estar juntos. Nosotros no hacemos iglesias, hacemos discípulos. La iglesia la hace el Señor, nosotros hacemos discípulos. La meta de un pastor no es abrir una iglesia. La meta de un pastor es doble y laboriosa. Primero predicar el evangelio verdadero y luego discipular a esos convertidos. Jesús no dijo, id por todo el mundo y abrid iglesias. Jesús nos dio una labor pastoral ardua, individual, de predicar primero el evangelio verdadero y jurídico, y luego emplear tiempo en hacer un discípulo. Eso es mucho trabajo que los lobos no están dispuestos a hacer. Nosotros no vamos alquilando locales en las diferentes ciudades, ni metemos a todo tipo de gente en los locales, sino que solo permitimos congregarse en las casas a los que se han convertido por medio del evangelio. Y para saber si se han convertido, les hacemos un filtrado y un examen individual durante un tiempo de prueba para ver si su conducta y doctrina responde al modelo bíblico. De esa manera siempre tendremos la seguridad de estar con gente fiel, con ovejas dóciles y no con cabras. Si aún así se nos colara alguna cabra, tarde o temprano lo descubriríamos. Le llamaríamos la atención, habría disciplina y si no se convierte, se marcha. Ese es el modelo bíblico, estimado oyente. Ese es nuestro modelo del Ministerio Tinajas. En conclusión de los 2 puntos dichos en este mensaje de hoy, y para terminar, estimado oyente, la pregunta triplemente reflexiva que debes hacerte y que sacamos de este mensaje es, primero, ¿qué evangelio te han predicado? Segundo, ¿qué método evangelístico te han aplicado? Y tercero, ¿en qué iglesia te has metido? En fin, para preguntas, comentarios y demás puntos del tema, escríbenos nikos@gmx.es.
Y hasta aquí, estimado oyente, la reflexión del día de hoy. Les ha compartido brevemente la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo programa, Encuentros.